Padre nuestro que estás en los cielos, entregamos a ti este culto que te ofrecemos por tu gracia, por tu misericordia, por Cristo Jesús. Señor, condúcenos al abrir tu palabra y al escudriñar, querido Dios, la victoria que tú has preparado para tu pueblo en los días en que pondrás fin a tanto sufrimiento, tanto dolor y tanto pecado. Nuevamente pedimos tu conducción a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. A los que todavía no saludé, la alegría de saludarlos y de poder compartir la palabra del Señor. Voy a pedir, ahí están los 5 principios. Tengo que dar el seminario 5 de enriquecimiento espiritual. ¿Quiénes no han hecho ningún seminario? Es para ubicarme. Estamos entre casa. Debemos recordar de que ya esto lleva 10 años, porque es un seminario cada 2 años. ¿Para qué estos seminarios de enriquecimiento espiritual? Como cristianos nos entregamos a Cristo y en la vida cristiana vamos adquiriendo costumbres que no nos ayudan a la vida espiritual, vamos cambiando el foco de nuestra vida, es decir, nos hace bien estas cosas, estos proyectos, estos planes que para algunos tal vez no aportan nada nuevo, pero que nos ayudan a reflexionar, a pensar en que sin Cristo no somos nada. Y como dice Juan 15, Jesús en la parábola, yo soy la vid, vosotros las ramas o los pámpanos. Permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. En teoría lo sabemos. Y tenemos muchas más bendiciones. Y le digo en teoría para que entiendan que quien les habla, por más que diga que es pastor, que es jubilado, que esa palabra no me gusta. Así que porque uno se jubila, el Señor ahora ya no viene. O si cuando trabajaba tenía iglesias a cargo, por favor, que necesitamos alumbrar la Patagonia y ahora que me jubilo, no, por favor, más todavía. Solo que ahora no tengo que rendir informes, no tengo una bajada de línea. La bajada de línea viene de Él, Señor, a un ministerio que me llamó hasta la jubilación o por toda la vida. Por toda la vida, ¿no es cierto? Lo hacemos a otro ritmo, la iglesia es buena, ya los nervios no son lo mismo, aparecen algún problemita por allí, pero tengo la alegría de estar con ustedes acá. Volviendo a los seminarios de enriquecimiento espiritual. Yo digo que el Señor me hizo pastor siendo de barro puro. Así que no se asusten. Cuando yo los veo a ustedes, en la experiencia de la vida, si bien Dios está en el control y Dios lo permite, no quiere decir que mi vida ha sido la voluntad de Dios. Sería muy diferente. Pero yo sé lo que es dedicar a estar en forma horizontal 6 horas en el 7º día. También fui laico hasta los 32 años y me acuerdo que en la iglesia en Montevideo era director misionero, me pedían que predicara 1 vez al mes y creo que en el año prediqué 3 veces. Es decir, más mañoso que yo no hay, hermano. Y yo no quiero seguir siendo mañoso. Entonces yo doy gracias a Dios por estos seminarios que nos ayudan a revolver, a enriquecer, a reflexionar, ¿no es cierto? Y más en el tiempo que nos toca vivir, porque yo creo, no solo por mi edad, sino por las cosas. Yo alcancé a palpar la posguerra, la Segunda Guerra. Yo me acuerdo el día en que la invasión en Bahía Cochino, salió victorioso Fidel Castro y sus ejércitos, por así decirlo. Salíamos a mirar el primer Sputnik al final de la década del 50, el primer satélite. Ahora creo que van a poner semáforos arriba.
Es decir, hemos visto cómo ha cambiado. Viví la década del 70 donde parecía que el marxismo copaba el mundo. Y copó el mundo, sin embargo, una utopía. ¿Se acuerdan de Mujica, expresidente uruguayo? Hablando de García Márquez cuando fallece, habla muy bien como poeta, pero él dice, compañero de utopías pasadas. Pero ¿a cuánta gente arrastró? Dividió al mundo, la cortina de hierro, el muro de Berlín, y no veíamos cómo se iba a arreglar sin una guerra atómica. Y hermanos, vemos el cumplimiento de la profecía, ahí el poder de la segunda bestia, Apocalipsis 13. La prevalencia del país del norte. Cayeron todos esos muros sin disparar una bala calibre 22 con la perestroika en la década del 80. Y ahora vemos el movimiento religioso, nadie se opone a la religión, se busca la religión. Se insiste en que hay que apartar y observar el día del Señor. Y es bueno, solo que se lo va a cambiar. Y entonces, hermanos, reavivarnos es lindo. ¿Quién nos recuerda muchos o algunos momentos donde vio que la mano de Dios guiaba su vida? Y qué lindo cuando eso es todos los años, todos los meses, todas las semanas y todos los días. En cosas tan simples como tan grandes. Cuando uno se humilla, se arrepiente, usa la misericordia de Dios, ¿y quién te quita el gozo de sentir que Dios está a tu lado y está conduciendo tu vida? El pastor Piñeiro, que de paso hasta donde yo vi no quedó reelegido como director de mayordomía en la división, obviamente no quiere decir que él se ha desechado, tal vez tiene otro ciclo que cumplir. Él trabajó hace más de 10 años esto, ¿no? Y entonces acá tenemos los 5 principios de estos seminarios. El primero, Dios tiene un programa diario para mi vida. Suena muy teórico, ¿no? Pero yo estoy seguro que ustedes en 10 años o menos o más, esto ya lo han experimentado. Solo que de alguna manera y malamente le hemos llamado a estos programas 40 madrugadas. Y terminan las 40, y no es el plan 140, 180, 360. Y en el fondo lo que nosotros tenemos son un material que nos estimula la lectura. Pero algunos dicen, terminaron las 40 y continúo estudiando las profecías, continúo mi lectura bíblica, en mis libros, en preparación de seminario. Es decir, lo importante es que yo busque a Dios, ¿no es cierto? Y yo entienda que Dios tiene un plan para mí, no importa dónde esté. Como estudiamos en la escuela sabática, aunque estemos cautivos o privados de la libertad, aunque estemos sufriendo o gozando, aunque yo creo que esta muchacha después que volvió su amo sano, tiene que haberle dado algún regalito. Y si quiero soñar, el regalito que le dio es, ¿querés volver a la casa de tus padres? Yo te voy a dejar, te regalo una casita, un 0 kilómetros. Nah, ya estás soñando mucho. Dios tiene esos premios, hermanos, ¿no es cierto? En el mismo Juan el Bautista, yo a veces me quiebro la cabeza, qué vida, humanamente un desastre. Y no vimos, como que no vimos la mano de Dios, pero Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hay ningún otro tan grande como Juan el Bautista. Y a mí me cuesta predicar, ¿quién quiere ser como Juan el Bautista? Duro. Entonces tengo un sueño que por ahí, nunca lo he leído, pero sí que de otro escribió algo así, que cuando Jesús se lleva las primicias al día de la resurrección o de la muerte, la resurrección, entre las primicias, ¿quién se fue? Yo, palabra de hombre, no es palabra de Dios. A lo mejor resucitó Juan el Bautista y se fue con el Señor. Qué lindo, ¿no es cierto? Pero sea como sea, Él va a estar en la eternidad como un hombre fiel que supo que Dios tenía un programa para cada día. Segundo, iré a la presencia de Dios
después de escuchar el informativo de las 6 de la mañana. Eso es de veteranos, ¿no? Estos viejos no largan la radio nunca porque dice la información, el noticiero, ¿no? Estamos al mediodía, aprendemos, no es informativo, y si lo dijo, no haga ruido que estoy escuchando. Hermano, yo pasé por eso. Y ¿sabe qué me di cuenta? Pongámosle 10 noticias, nos manejan la vida. Nos manejan la vida. Y hoy ya sabemos cómo van midiendo el rating. ¿Y por qué hablan de esto? Porque gusta. Porque el rating es negocio. Y nos venden todo, nos venden. Bueno, ahora, gracias a la internet y no sin lucha, podemos elegir la noticia que queremos. Y vamos a tal radio, a tal diario, de tal lugar, etcétera, etcétera, y tenemos una información. O, de paso, yo fracasé en el armado del Twitter, pero ahora me lo van a colocar, lo saqué porque me equivoqué ahí. Pero con el Twitter uno pone seguir a 1, 2, 3 y está al día, en forma tal. Pero hermano, ir a la presencia de Dios, tal como me levante. Y voy a dar un testimonio de un viejo pastor uruguayo, medio argentino, Elvio Pereira, ¿se acuerdan? Elvio Pereira, yo estaba ahí 23 años. Entonces predicaba de mañana, estaba en la división, en Concepción, Chile, y entonces de tarde reunión, preguntas. Y preguntaba un montón de cosas, ¿no? Entre otras cosas, él lo escuché de ahí, y me quedó y lo imito. Él dice, yo no sé si voy a despertar al otro día. Y claro, un pastor, donde ve tanta gente, uno sabe que yo hablé hoy con un hermano y al otro día estaba en el sepelio. ¿Y quién ha tenido un infarto? ¿Somos dos? Casi hubo sepelio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cuesta morir? Nada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decía él? Yo me acuesto orando. ¿Hablando con quién? Con mi Dios. Después, tal vez, sí, vamos a hablar algo un poquitito que hablaría, ¿no? Obviamente la Laodicense habla unas cosas y los arrepentidos hablan de otras, ¿no? Y entonces, y cuando me despierto, ¿cuáles son mis primeras palabras? Hablar con Dios. Y entonces aquí dice, iré a la presencia de Dios tal como me levante. Sea que caemos de rodillas o si la artrosis ya no nos permite, bueno, sentaditos en la cama o como sea, pero qué lindo es. Qué lindo es. ¿Dios quiere que yo sea un buen abuelo? Sí. ¿Un buen padre? Sí. ¿Un buen empresario? ¿Un buen empleado? ¿Un buen esclavo? ¿Un buen docente? ¿Una buena dueña de casa? ¿Una buena...? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios no me pide, como se enseñaba siglos atrás, que tenía que encerrarme en un convento para mortificar la carne, purificar el espíritu y lograr ese acercamiento a Dios. O las cosas como la que hizo San Agustín, hermano, que se castró. ¿No es cierto? No, Dios no nos pide eso. Está como cantamos en la escuela sabática, brilla en el sitio donde estás, donde Dios te coloca, donde Dios te usa. ¿Cierto? Tercero, al diezmar estoy adorando a Dios porque Él es digno. El no creyente esto no lo entiende. La cuota es muy alta. Obviamente esto no va para el pastor local, como se practica en la mayoría de las iglesias cristianas. Esto va a todo el sistema. Tuvimos información del último congreso de la Asociación General, por lo menos los delegados y la organización, todo fue costeado por la organización, cuyo ingreso no es otro más que el diezmo. Y los delegados tuvieron su viaje que desde el rincón del mundo donde fueron, hasta donde yo sepa de la Patagonia fueron 2. Yo sé, en total 2.500, 2.400 delegados, ¿no es cierto? Pero lo que sí he visto en mi visitación pastoral es que todo el hermano que es fiel, yo digo un 90% es fiel, lo hace por las bendiciones. Y me da testimonio de sus bendiciones. Y esa visitación termina enriquecedora.
Si yo voy a un barrio, estoy pensando, un caso puntual, diría lo que acá serían Tomás, ¿tá? Pero Tomás ya con sus 2 o 3 años ya tiene los servicios, ¿no? El hermano que acepta a Cristo y diezma sigue viviendo ahí, pero ustedes se van a dar cuenta que su casita es un poquito mejor que las de los otros y que él viste un poco mejor que la de su vecindario. Claro, ahorra, no va al casino, no hay bebidas alcohólicas y quiéralo o no, las ofrendas y los diezmos exigen o nos enseñan a administrarnos. Y es bueno, es bendición. Dios es digno. 4. Dios perdona mi ignorancia, pero no acepta mi falta de sinceridad. No sé si está bien traducido. En estos seminarios se ha ahorrado dinero en la traducción y a veces vemos alguna cosita por allí, ¿no es cierto? No sé si perdona mi ignorancia, ¿no es cierto? Pero digamos, sinceros hay que ser de corazón. Dios conoce nuestro corazón. Le puedo engañar a mi hermano, a mi amigo o al dirigente de la iglesia. Le puedo decir, no es así, pero Dios conoce el corazón. Y qué lindo es, hermano, el hecho de que uno puede abrir totalmente su corazón. Señor, yo ayer me enojé tanto con mi pastor porque ya no lo soportaba más, que casi lo he hecho en mi casa, pero él ni se enteró. ¿Se lo puedo contar a Dios? Sí. Señor, yo soy pastor y tengo el lujo de predicar en tal iglesia y quiero que sean impresionados todos para que digan que soy un gran orador. ¿Idea divina o luciferiana? Luciferiana, ¿no es cierto? ¿Y yo se lo puedo contar a Dios? Sí. Yo a Dios le puedo abrir mi corazón y le voy a servir de corazón. Si no, no hay otro servicio. Cada día debo proponer en mi corazón honrar y glorificar a Dios. Honrar y glorificar a Dios. Yo tengo en mi auto atrás que dice Esperanza Web. Ya rato digo, tengo que sacarla. Cuando vamos en la carretera o en las calles, en las avenidas, buscando el lugar, parece que nos olvidamos de honrar al Señor, ¿no? Y el que lee atrás, Esperanza Web, te conocí. Fui a un casamiento, ¿dónde fue? En Roca. Y entonces, ustedes saben el camino de acá a Roca cómo es. Por allí pasé algunos vehículos, me parece que lo pasé en regla, creo yo. El asunto que llegó al casamiento, habían familiares adventistas y un adventista, me dice, tú ibas en un Astra que tenía el logo tal. Sí, tú me pasaste. Le digo, ¿te pasé bien o te encerré? Bueno, note cómo dice, proponer en mi corazón honrar y glorificar a Dios. La gloria sea para el Señor. Qué lindo es. ¿Es fácil? No. Permiso que yo entre un poquito en... Ahora sí, estoy un poco más fresco. Hermanos, propósitos de los seminarios de enriquecimiento espiritual, de todos. ¿Ah? Creo que ahí terminamos. Sí, ahí terminamos. El seminario número 5, a ver, tendríamos que repasar primero. Está en el manual. ¿Ustedes están con manual? ¿Sí? ¿Está bien? En el manual aparece, y lo vamos a hacer brevemente. Sí, tenemos tiempo. Nosotros, la parte que me toca a mí, que no son las 40 madrugadas, es en la última parte, que en vez de traer 2 libros, es en uno solo, donde dice intimidad con Dios, en la presentación, y entonces ahí viene lo que es el repaso. A ver, no, me estoy equivocando. Ahí está, sí. Ahí está el repaso al número 1, repaso al número 2, y vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Se acuerdan en el número 2? Decía, nosotros lo sabemos como el de la salud, adoración y salud, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿tá? Pero especialmente
repasamos o aprendimos a vivir con los 8 remedios naturales, que no son tan dinámicos, pero que son vida y que hoy son vox populis. Hasta la gente atea o yo digo luciferiana, a veces van a la cabeza de esto, porque sin salud no hay nada. Y especialmente los pastores hemos cometido muchos errores en la Reforma Pro Salud, que en ese seminario número 2 yo lo recomiendo, el equilibrio. Parecían que la Reforma Pro Salud era no carne. Mentira, hermano. Mentira. El estrés es vivir de acuerdo a la Reforma Pro Salud. El sedentarismo. El comer en abundancia lo bueno. Le hemos errado. Entonces, mi testimonio no creo que glorifique a Dios, pero bueno, por lo menos en arrepentimiento, ¿no? Yo me hice vegetariano. A ver, primero, en mi infancia, mi adolescencia, en el sur de Chile, por pobreza, vivimos vegetarianamente. La carne era un lujo para fin de año, Navidad, o para las Pascuas, como decían. ¿No es cierto? Entonces nuestra comida era, el pan siempre fue caro, el pan era muy medido, pero el desayuno siempre era en plato, que era avena, o el cuáquer, la sémola, la harina tostada, que acá le llaman el ñaco, y alguna otra cosa, pero por lo general el desayuno era en plato, era más económico y nos sustentaba, ¿no? Y para la comida, una legumbre por día. Si ustedes me preguntan cuál es mi comida predilecta en un tenedor libre brasileño, uruguayo, argentino, ¿saben qué es mi comida predilecta? Los porotos. Fui formado así. Pero bueno, después era rico un pedacito de asado, pero le di al lácteo muy duro, un pedacito de queso rico, una pizza de Roquefort, hermano. Bueno, el asunto es lo siguiente. Vegetariano por más de 20 años. Pastor, y a mí me da el infarto en el lugar que llevan a los infartados, o hemodinamia le llaman. Me estaban colocando los 2 estén en la circunfleja y aflojó y se tapó. Yo vi que el equipo se estresó. Después supe, y está grabado, me dieron el disco, ¿no es cierto?, que allí muere gente y yo iba a ser uno más. Ni enterado, después estuve en terapia 2 días, eso sí no me gustó mucho estar en terapia, pero son 2 días ahí, que te desperté una cosa, que te toman la presión, que el pip, 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 el corazón, y me acordaba la película Lo siento, nena, ¿no? Que decía pim, pim, yo decía, de repente hace pim, y listo, hasta ahí no me va a llegar, ¿no es cierto? Pero está. Pero hermano, entonces me encuentro con una de mis ovejas en el sur, que tiene problemas de columna, de obesidad y otras cosas. Pastor, ¿y usted por qué tiene todas las arterias malas? Aterosclerosis, como le llaman todo lo demás. Si a mí me enseñaron que la grasa no se come. Nunca comí. Bueno, una vez comí chorizo en mi vida, una vez, y nunca más. Pero, ¿y por qué? Usted está bien. Estoy pasado en 2 kilos, 1 kilo. Entonces le pregunté, ¿cuál es la comida adventista típica para un viernes de noche? Pizza. ¿Y qué es la pizza? Mi esposa se enoja conmigo porque yo ahora soy, pero es que después que uno pasa un infarto no puede ser tan blando. Veneno puro. No importa si al mediodía trajeron pizza, me voy a comer un pedacito, porque a mí me encanta, me estoy disparando. ¿Qué tiene la pizza? Colesterol y harina. ¿Tá? Y entonces, mire el plan de Satanás. Resumo, ¿no? Satanás reunió a toda su hueste para buscar la manera de hacer el máximo mal posible a la familia humana. ¿Y qué pasó? Fue presentada propuesta tras propuesta. ¿Cuál ganó? La de Satanás. Esto es Temperancia, página 12. Miren lo que dice. Él tomaría del fruto de la vid, así como el trigo. Mire, la vid, está el vino, está bien. No, el trigo y otros alimentos dados por Dios,
y los convirtió en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Dominarían de tal forma los sentidos que Satanás tendría sobre ellos entero control. ¿Asusta o no? ¿Y qué comemos del trigo, los que fuimos colportores alguna vez? Lo que no sirve es lo que comemos. Entonces me acordé, cuando yo siendo pastor acá al oeste, un hermano, no voy a decir quién es porque ya no está acá, pero él no sabe que lo estoy contando ni le pedí permiso, me pidió predicar en una iglesia del oeste. Y predicó, crucificó a los que comían carne. Eso está en el infierno ya. Capaz que está con Estene igual que yo, ¿no? Y me invitó a almorzar. Y en su casa habían pastas con crema. No digo, pero a veces me tocaba así, después de postre un buen helado. Entonces hemos sido soberbios. Hemos sido creídos. Tenemos que humillarnos ante el Señor. No hay dos casos iguales, ¿no es cierto? Y creo que nosotros provocamos la antítesis, el rechazo a la reforma pro salud, que es realmente una bendición y una gran bendición. Ahora, ¿por qué tenemos que tener salud? Lo dice el Seminario 2. Teniendo salud física, teniendo una mente sana, podemos tener comunicación con Dios, porque Dios quiere comunicarse conmigo. ¿Dónde? A través de la mente. Y le digo que estar en terapia intensiva, la mente no acude mucho al Señor, salvo cuando ves que te vas a morir y clamás, pero no dura muchos minutos. No estás como para leer. No estás. Ahora, imagínense, hermano, el diabetes. Bueno, mire enfermo, pero está. El Seminario 3, ¿de qué hablaba? Los antiguos no hablábamos del Espíritu Santo, no. ¿No es cierto? Hermano, ser bautizados por el Espíritu Santo cada día. ¿Alguien puede convencerse de pecado sin la obra del Espíritu Santo en su vida? No. ¿Alguien puede apartarse del pecado sin poder del Espíritu Santo? No, para nada, hermano. Gracias. Gracias. La juventud necesita cosas. Y hermano, nos damos cuenta que el día que el Espíritu Santo se retire de la tierra, ¿de qué me voy a arrepentir? De nada. ¿De qué me voy a convencer? De nada. Y el enemigo me va a convencer de que estoy bien. ¿No es ese el laodicense? Ahora, hermano, ustedes, acá hay muchos ganadores de almas, como la chica, la muchacha de, ¿no es cierto?, de Naamán. ¿Quién produce las conversiones? El Señor. ¿O es el método? ¿O es el audiovisual? ¿O es mi canto? Cuidado, cuidado. Todo es bueno. Métodos, audiovisuales, todas son herramientas para compartir el Evangelio de la mejor manera. Pero el que abre los corazones es el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el que me permite caminar cada día con Dios? El Espíritu Santo. No es más ni menos que la presencia de Cristo en nuestra vida. El seminario número 4, ayúdenme ahí porque... ¿Cómo? La vida diaria es la presencia de Cristo en mi vida. Vivir en la presencia del Señor. Ahora, vuelvo atrás. Todo esto son materiales que salieron cada 2 años para estimularnos a la comunión con Dios, caminar con Dios. Y para mí todavía hoy me quedo con el primero, tal vez porque me golpeó, ¿no es cierto? Me golpeó un poquito con muchas cosas falsas. El primero nos vino que muchos lo hicimos antes que nos toque, como asociación fuimos los últimos, pero re bien, excelente. Pero ahora estamos en el 5 y el material viene bien. Viene bien el 5, hermano. Miren, el 5, en la parte introductoria, bueno, revisando el énfasis, la profecía bíblica, bueno, habla de profecías, ¿está? Y tenemos que ver con Daniel 2, 7, 8, 9, algo del 12. Tenemos que ver Apocalipsis sí o sí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bueno.
Y tal vez ustedes recuerden el consejo del Espíritu de Profecía, que cuando llega el tiempo del fin, hay 2 libros que tenemos que estudiar más que nunca. ¿Cuáles son? Daniel y Apocalipsis. Y los jubilados tenemos el privilegio de elegir lo que vamos a leer, ¿no? Y yo estoy leyendo, ¿y sabe qué he aprendido? Que como pastor no sé nada. Porque cuanto más usted lee y tanto más lee, ya este autor, este otro autor acá, y todo, usted va... Y un desafío, no sé si alguien... Yo encuentro que hay un puntito muy discutible que trae este material, pero solo lo vi en Rosario, que saltó. Acá en Roca hasta ahora no saltó, acá en 12 tampoco saltó y ya terminaron. No, algunos sí ya lo hicieron, fácil, como 12 ya, que fueron ya lo hicieron. Ninguno preguntó, y yo no digo nada porque para qué encender la mecha una cosita, ¿no? El pastor Piñeiro se hizo asesorar, entiendo acá, muy importante por un teólogo brasileño, Dornel, no sé, por ahí está escrito, Dornel. Lo veo joven, debe ser un hombre de 40, menos de 50, que se nota que ha escrito muchos libros, que a ver si me consigo alguno, debe estar en portugués, ¿no es cierto? Pero está, hermano, Daniel y Apocalipsis nos enriquecen, y perdone que cuando hablo de Apocalipsis no hablo de mala palabra, ni de malas cosas, sino no hablo de fracaso, sino de triunfo. Cuando vemos que hay preocupación por las cosas que van aconteciendo, sean volcanes, sean huracanes, sean las guerras, sean las crisis económicas, está la solución de Dios. Dios tiene la solución y en forma puntual nos indican las cosas que están aconteciendo para que nosotros podamos, cuando veáis que estas cosas sucedan, creáis y nos afirmamos. Y yo diría que en esta época nos despertamos. ¿No es cierto? Bueno, yo hice lo siguiente. Vamos a ver brevemente este otro audiovisual muy rápidamente, como desafío para que nos quedemos al mediodía, ¿no es cierto? Si alguien planificó no quedarse, yo le invito a quedarse, y si no comemos mejor, porque si no nos va a dar sueño, y porque a mí las empanadas se me quedaron en mi casa. Mi esposa me las preparó. ¿El otro audiovisual? Bueno, está, se fue el... No importa, bueno, está. Les voy a mostrar algunas diapositivas veloces de... Voy a hablar en clave, el que le entienda, y en todo caso preguntas de tarde, ¿está? Sí, hermana. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Así son los seminarios. Tiene que ir de vuelta, solo que de tarde sí más preguntas, ¿está? Entonces, miren, en Apocalipsis 13 encontramos 2 bestias, una que surge del mar y la otra de la tierra, ¿está? Y entonces, el énfasis que yo voy a ver es que la herida mortal de la primera bestia es sanada. Y nosotros los veteranos hemos visto cómo se ha ido sanando. Pero lo que nos ha costado, y lo empezamos a ver ahora, es cómo el falso arrebatamiento del Espíritu Santo, proclamado por un movimiento cristiano mundial, finalmente, bíblicamente, se transforma en el falso profeta o el protestantismo apóstata, ¿no es cierto? Se va acercando a, y eso lo vamos a ver más bien en detalle. Eso es muy importante, hermano, ¿tá? No es una persona, ¿tá? Yo quiero, si me pone el cosito, no me responde, ¿será que tienes que subirlo por ahí? No lo he movido acá, está bien, está ahí, está prendido. Pásamela tú, la siguiente, y estas son rápidas. Sigue, hasta ahí. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sigamos rápido. Sigamos nomás, dale nomás, porque no tengo, no me responde. Sigamos, esto lo vamos a ver de tarde, como grandes líderes van a orar, ¿no es cierto?, con la iglesia oficial. Hasta está, ok. Sigue. Ese es el partido interdenominacional, sigamos.
donde hubo una gran conversión, más. Esa es la gran conversión, ¿no es cierto?, que hubo, se lo voy a contar más de tarde. Esto es lo último, el gran apoyo del plan de evangelización de un gran evangelista que solo tiene una iglesia de 20.000 miembros. Y esta, miren, acá yo tengo una lectura, y la siguiente, y terminemos ahí. ¿No es cierto? Un momento muy lindo que vivimos acá en Neuquén. A mí me gustó, me encanta, no estoy alabando a Dios porque se dio esto. Pero ¿quién estuvo allí? ¿No ustedes? ¿Ninguno de ustedes? No, los invitaron, no sé qué. Viste que hubieron palabras en nuestra autoridad muy lindas. Pero hubo un desafío donde nos mojó la oreja. Pero yo tengo una lectura, ¿no es cierto? Una lectura que es lo que se está viendo en el mundo hoy, ¿tá? Que nos puede entusiasmar, pero sabemos que no es de Dios. Muy bien, ¿tá? Eso lo vamos a ver de tarde. O sea, perdón, ahora enseguida, ¿tá? Después del receso al mediodía, ¿tá? Y entonces ahora vamos a ir a la Biblia, a Génesis capítulo 32, donde nos habla de la historia de Jacob y su breve aplicación que hace el conflicto de los siglos y que está en el seminario número 5, a los momentos finales. Yo, como todo veterano, tiende a contar cosas del pasado y yo tengo que luchar para no contarlas. El tiempo de angustia. Más de una vez hemos enseñado la necesidad de prepararnos para persecución, como los cristianos que hoy sufren en el mundo islámico, vivir en montañas. Error. Nosotros sabemos proféticamente que hoy tenemos intercesor en el cielo porque Jesús es el sacrificio, el sacerdote, el sumo sacerdote, y que desde 1844 en el santuario celestial pasó del lugar santo al santísimo, que es la parte final, y nos permite decir que a partir de 1844 proféticamente vivimos en el tiempo del fin. ¿Cuán largo será? No sé. Ahora, yo desde niño aprendí, sí, porque llegará el día donde, bueno, se tira el incensario, hecho está, el que sea injusto sigue injusto todavía, el que es malo siga malo todavía, como que está el sellamiento del pueblo de Dios que será protegido y que viviremos sin intercesor. ¿Se entiende? ¿Sin intercesor? Sí, sin intercesor. Comparte lo que me ha pasado a mí en estos últimos meses, ¿no es cierto? Cuidado. Es fuerte, hay un mensaje muy grande. Vamos a estudiar la historia de Jacob, brevemente, aquí en Génesis 32. La lucha de Jacob con Dios. Y vamos a recordar, ¿Jacob era un hombre de Dios? ¿Tenía mañas? Sí, señor. Lo que decía, el suplantador era el nombre, ¿no? Solo que cuando fue y su suegro finalmente terminó ser en la horma de su zapato, porque ¿cuál de los dos más chanta? Terrible, ¿no? ¿Cómo fueron los padres de Jacob? Un matrimonio que los unió al Señor. Pero ¿cómo terminaron? Jacob era de la mamá y Esaú del papá. Se nota que las cosas no andaban bien ahí, ¿no es cierto? El espiritual, ¿quién era? Jacob. El no espiritual, Esaú. Pero las cosas no se hicieron como Dios quiere. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios, pero como yo quiero y no como Dios quiere. Muchas historias en la Biblia le pasó a Moisés, 40 años en el desierto, por querer hacerlo como él pensaba que debía hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Jacob tuvo que huir porque estaba en peligro su vida. Murió la mamá y el papá y él no pudo estar. La mamá le dijo, andá allá donde mi parentela, fue donde Labán. En su viaje, solo arriesgando la vida, venía, ¿qué? Otro más grande que él lo podía matar, una banda que pululaba en aquel tiempo, no tenía celular satelital, no había policía metropolitana ni federal, hermano, no, solito. Y cuando él angustiado está, ¿se acuerdan? Pone por cabecera una piedra, se le aparece el Señor y ve la escalera
la comunicación incesante entre el cielo y la tierra, una actividad salvífica de Dios y los ángeles continua. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jacob era un hombre de Dios. Y llegó allá y Dios estuvo con él. Se enamoró con Raquel y de acuerdo a los tratos, como él no tenía plata, trabaja 7 años para mí. Lo lógico habría sido de que el sueldo de 7 años, cuando se casa con la hija que le había comprometido, el papá tendría que habérselo regalado a la hija. Y eso iba a ser el arranque de una familia. Imagínense los ahorraron 7 años de trabajo. No, pero Labán era malandro, chanta. Quería plata y plata. Y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea, la otra hermana. ¿Y qué hiciste? Y bueno, primero hay que dar la mayor. Y se nota de que ahí también hubo complicidad de Lea, porque por alguna razón él nunca la llegó a amar como a Raquel. ¿Tá? Todas esas historias que aparecen acá. Pero en todas estas cosas, Dios estuvo con Jacob. Más todavía. Cuando llegó la hora de que él quería irse, Labán no lo quería dejar. Él se escapó. Cuando se escapó, agarró Labán y lo siguió y lo alcanzó. Por revelación sabemos que Dios le habló a Labán que sea prudente y que no le haga daño a Jacob. Muchas promesas hay a partir de Jacob, ¿no? Así que hicieron las paces, quedó bien, Pobre Jacob, para atrás y para adelante problema. Bueno, hicieron las paces con el suegro, se fue en paz. ¿Y con qué se encuentra ahora Jacob? Que va a llegar a sus tierras y se va a encontrar con el hermano. O sea que guerra atrás y guerra adelante. Y él ahora iba con muchas bendiciones. Esposas, hijos, animales, mucha riqueza, hermano. Y un hombre que consultó para regresar a su tierra. ¿Y qué le dijo Dios? Que sí. O sea, ¿estaba en los caminos de Dios? Sí, él no estaba desobedeciendo, pero tenía un problema. Vamos a leer primero. Génesis 32, versículo 22 en adelante. Perdón, tengo que avanzar antes para que entendamos lo que vamos a leer. ¿Qué acontece? Le llega la información a Jacob que Esaú se entera que él va de regreso a la tierra paterna. Y Esaú decide venirlo a encontrar con 400 hombres armados. ¿Era para preocuparse? Hermano. Lo que menos podía reclamar, decir, este viene a reclamar la heredad que por haberme robado la primogenitura tenía más derecho a más cosas. Gracias a Dios no era así. Entonces Jacob, ¿qué hace? Manda adelantados hombres con regalos muy importantes, ustedes lo pueden ver acá, de mucho dinero. ¿Y qué hace Esaú? No le hace nada, ni mella. Entonces, ¿qué decide Jacob? Jacob dice, cruza el río, Jaboc creo que es, y divide en 2 todo lo que tenía. Hijos, hijas, esposas, animales, riquezas, los divide en 2. Y yo vuelvo a cruzar el río para atrás porque tengo que hablar con Dios, porque estoy afligido. Parece que hasta aquí llegué y parece que voy a morir yo y toda mi descendencia. Y entonces dice versículo 22, aquella noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo, déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices.
Y el varón preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no te llamarán más Jacob, sino Israel, luchador con Dios. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, por favor dime tu nombre. Él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. El sol salía cuando Jacob pasó a Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón que está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio. Aquí encontramos el tipo, pero también aparece, hermanos, el antitipo en los escritos de Elena de White. Especialmente en el conflicto de los siglos, ese material aparece, ¿no es cierto?, no en la parte que yo estoy viendo, sino en los 40 madrugadas. Muy lindo, muy lindo. Pero vamos a irnos al futuro, de acuerdo a lo revelado. ¿Qué será la angustia de Jacob? Volvemos a la imagen de Jesús en el santuario celestial como el sumo sacerdote, que pasó del lugar santo al santísimo en 1844. Pero que en algún momento Él saldrá del lugar santísimo. Y cuando Él salga, no tendremos intercesor. Eso yo lo escuché desde niño. ¿Intercesor? ¿Intercesor? ¿Necesitamos intercesor? ¿Por qué? Mientras haya intercesor, ¿puedo confesar mis pecados? Mientras haya intercesor, ¿puedo pedir perdón? ¿Puedo arrepentirme? ¿Puedo utilizar de la misericordia de nuestro Señor? El mundo no cristiano ha tomado una visión equivocada de los cristianos. Una vez un medio ateo me dijo, el cristianismo es bueno, malos son los cristianos. Y yo quise defender el cristianismo. Malo. Somos malos, somos pecadores. La diferencia es que los cristianos unidos al Señor son pecadores arrepentidos y agradecidos por las misericordias del Señor, y cómo el Espíritu Santo nos va transformando día tras día, día tras día. ¿Qué acontece? Hermano, ¿qué acontece? El pueblo de Dios se va a dar cuenta cuando terminó el tiempo de gracia. Pero nadie va a saber, ni sabe hoy, cuándo, la fecha en que va a terminar el tiempo de gracia, la fecha en que Cristo va a salir del lugar santo al santísimo. Perdón, del lugar santísimo. ¿Ah? Cuando caiga la primera plaga, creo que Apocalipsis 16, nosotros sabremos que el tiempo de gracia terminó atrás. No mañana, atrás. Gracias. Y entonces, hermanos, allí se produce el tiempo de angustia, de Jacob, dice. Esto aparece en la historia de Noé. ¿Se acuerdan que Noé entró en el arca? La puerta se cerró por dentro o por fuera. Por fuera. Y apenas fue cerrada, cayó el agua, el diluvio. Hubieron 7 días donde Satanás hizo lo que quiso. El Espíritu Santo no llamó a nadie porque ya no podían entrar al arca, que era el símbolo de la salvación. Y entonces, cuando vino el diluvio, ¿qué le pedían? Noé, ábrenos, estoy arrepentido, ábrenos. Ese no era arrepentimiento. ¿Está? Y Noé adentro. Cuando deje de haber intercesión en el cielo, cuando ya no tengamos más intercesor, el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra. Ahí yo digo un fenómeno, una bendición, un amor de Dios que a sus hijos nunca los desampara
y dice que serán sellados, que aparece bajo la simbología de los 144.000, que son el grupo del pueblo de Dios que pelea la batalla final, que no gustará la muerte y lo recibirá en las nubes de los cielos. Que de paso, ¿quién de nosotros no sueña con eso? ¿Ah? Entonces, me doy cuenta que terminó el tiempo de gracia. Y dice Elena de White, páginas 670, 650, 680 del Conflicto de los Siglos, que yo me voy a empezar a preguntar, ¿confesé todos mis pecados? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob se arrepintió de todos sus pecados. Se me ocurre a mí, supongo yo, que a lo mejor recién allí pidió perdón por haber engañado a su hermano. Y tantas otras tramoyas, porque era re bueno para engañar. Y su cambio fue tan grande en la desesperación de morir y desaparecer todo, que Dios le cambió su nombre. Que hay una simbología también. Nosotros en el cielo tendremos, yo digo, amén. Porque el pastor de barro se habrá terminado, ¿no es cierto? Seremos hijos e hijas del Señor, santos en el Señor. Pero vuelvo a la angustia. La angustia no va a ser porque estemos encarcelados, porque estemos sin comer, porque estemos sin trabajo, porque no podamos comprar ni vender. No, eso es secundario. Lo primero es mi salvación. Terminó el tiempo de gracia y arreglé mis cosas. Y cuando yo sentí tanto odio por el hermano Cifleta, ya te agarré de ejemplo, tanto odio, y nunca pedí perdón por ello, ¿será que el Señor me perdonó? Ahora, hermano, los jubilados tenemos privilegio, tenemos más tiempo. Hagan la prueba ustedes de apartar más tiempo, y uno siempre ora por otros. El problema, el pastor siempre oró por otros, ahora oro por mí también. Y ustedes empiecen y usen estas madrugadas, no es malo, le va a hacer bien. Y le van a aparecer cada cosa del pasado que no es linda. Que hasta hace unos años atrás yo decía, yo tendría que viajar por el mundo y como Abraham plantar altares. Aquí estuvo Jehová conmigo. Y ahora aparece en mi mente que tendría que hacer una gira por el mundo pidiendo perdón. Y 31 años de pastor. Y pidiendo perdón. ¿Y cómo lo arreglo? Y Señor, arreglámelo tú. Está lejos. Si tengo la oportunidad de ir, lo haré. Y se me viene una persona bien a mi mente, que sé más o menos dónde vive, por acá, por Pucón, por ahí, que a lo mejor algún día la puedo encontrar. Y cómo me gustaría abrazarla, porque no está en la iglesia y fue criada en la iglesia, ¿no es cierto? Y hermano, hagan la prueba ustedes. Hagan la prueba ustedes. Y se van a alegrar de que hay gracia todavía, de que hay misericordia todavía, de que tenemos intercesor todavía. Y no quiero imaginarme cuando sepa que no hay más intercesor. El que es limpio, límpiese todavía. El que es injusto, siga injusto todavía. No sabemos si eso van a ser días, semanas o meses, no sabemos. En la misericordia de Dios seremos menos y Dios nunca desampara a su pueblo. Pero esa es la angustia. Pero la angustia de Jacob que está en el futuro me tiene que llevar a mí ahora a prever. Porque yo no sé si voy a estar vivo cuando venga el Señor. Y si el Señor me llama esta noche, terminó mi tiempo de gracia. Y yo he visitado muchas familias donde el hermano o la hermana que murió no sabe que murió. Es muy distinto a aquel que tuvo oportunidad y se dio cuenta de ver la muerte. Y en esos segundos, minutos o días o meses
tuvo tiempo para arreglar sus cosas con Dios. Conoció a un hermano, era una sola historia que uno tiende a contar cosas, ¿no? Lo conocí así. ¿Está? Accidente cerebrovascular. Y él me confesó, un hombre, mire, para que tenga una idea, hoy existe una iglesia en un terreno y una iglesia que él construyó. ¿Ah? O sea, un hombre de, no cualquiera, ni le largo el apellido porque acá no es de Argentina, obviamente. Un hombre, un león. ¿Está? ¿Y sabe qué me dijo a mí? Pastor, si yo no me hubiese enfermado, no sería salvo. Hable con mi primo que le está pasando lo mismo. Y a los 10 años más o menos murió el primo en un accidente donde no sé si tuvo tiempo para arreglar sus cosas con Dios. Fue un accidente en camioneta, volcó y tuvo un golpe certero en este costado. Fue el único que murió, ni quebradura ni nada, pero fue un golpe certero. Entonces pareciera que la muerte fue instantánea. Y yo casi muero. Y yo no tuve síntomas. En el chequeo médico, en la ergometría, apareció la disnea. Si no hubiese hecho control, muerto soy. Y el mundo se iba a paralizar. Nada, uno más, uno menos, pero un sepulcro. Además, aquí nosotros somos tan creídos que nos creemos tan importantes. ¡Mentira! Más ahorro para la asociación, PPG menos. Hermano, y si yo no hubiese sido parcialmente cuidadoso en la reforma pro salud, era de los candidatos a morir a los 40 años. ¿Sí? Todas las características. ¿No es cierto? Porque decimos no fumo, no bebo, la vida está primero. Y las harinas, y el estrés, y el sedentarismo, Pero hermanos, los quiero llevar a esta reflexión. No esperemos la primera plaga. No esperemos tantas otras señales que todavía nos quedan que están así, aceleradísimas. Lo vamos a ver luego. Aceleradísimas. Si yo no soy dueño de mi vida, tenga la edad que tenga. Ustedes son testigos acá en Neuquén de accidentes de jóvenes que nos han golpeado y nos han matado. Y los que la hemos visto cerca somos dos, ¿no? Cerquita lo vimos, ¿no es cierto? Arreglé mis cosas con Dios. Y hermanos, cuando yo arreglo mis cosas con Dios, puedo ir cojo, puedo estar demacrado, pero tengo paz. Y ante el cielo tengo otro nombre. ¿Qué le aconteció a Jacob? Jacob salió ahora, bendíceme. ¿Y por qué? Se dio cuenta que era un personaje divino. Y si era un personaje divino, ¿por qué no fue destruido en la presencia del Señor? Porque había confesado todos sus pecados. Si no hubiese confesado todos sus pecados, la revelación dice, habría sido destruido. Pero ahora él se aferra, como Pedro, cuando se convence de su pecado. Apártate de mí que soy pecador, pero no te suelto. ¿Está? La misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su muerte. Eso no sale en forma natural en nuestro corazón. ¿En qué creen ustedes? Bueno, en que la primera bestia Apocalipsis 13 es. Con mucho cariño. Vamos a ver un videíto de lo acontecido en Bolivia, donde hicieron lo que la revelación de Dios dice que no hay que hacer. Hay mucha revelación, hermano, ¿no es cierto? ¿Y en qué más creen? Y bueno, el sábado, está correcto. ¿Y en qué lugar aparece la misericordia de Dios? ¿En qué lugar? No está en primer lugar. Y ahora el sábado viene, ¿y para qué? Gracias, Señor, tengo un sábado donde tengo más tiempo para hablar contigo y alimentarme de tu palabra, que es el pan de vida, que es el árbol de la vida hoy. Qué lindo. No tengo que irme a las 7:30 al trabajo.
Me voy a las 8:30 a la iglesia, a las 9, así que tengo más tiempo para leer. Puedo sintonizar. O puedo decir, no, mucho frío, sintonizo la radio y lo escucho. ¿Me entiendes? O sea, cambia la relación. Y eso es personal. Eso no depende de un voto de junta, no depende de un pastor. No, no, de cada uno. Cruza el vado Jacob. Dios se reveló a Esaú y le dijo que no le haga nada. Dios. ¿Quién es el que peleará la buena batalla? Dios. ¿Quién es mi defensor? Dios. ¿Quién es mi salvador? Dios. ¿Quién es el que de la misericordia, de la nada, me da todo? Dios. Y él cruza. Y cuando se encuentra con su hermano, hasta los 400 soldados que él llevaba lloraron. Porque los dos lloraban. Andá, acá está lo que te pertenece. No, muchas gracias. Yo no vine a buscar bienes materiales, el Señor me ha bendecido. Mirá todo lo que Dios me ha dado de la nada. Porque yo era barro puro, súper engañador. Y ahora el Señor cambió mi nombre. ¿No es lindo? Hermanos, el tiempo de angustia de Jacob, que está predicho, que aquel grupo de soldados valientes que no pasará por la muerte y verá venir a Jesús en la nube de los cielos, va a ser premiado por la misericordia de Dios. Así como no se olvidó de Daniel, de Noé, de tantos hombres, no se olvida de sus hijos. Sus hijos están sellados. Pero si yo no me arrepentí de todos mis pecados, si yo no confesé todas mis cosas al Señor, ahora noten, el que no lo confesó no va a tener angustia. El laodicense, ¿cómo se siente? Bien, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y seguirá adelante. Y todas las cosas seguirán como todos los días. Pero cuanto más cerca de Dios estamos, más vemos nuestra mugre. Y cuando más vemos nuestra mugre, ¿qué hacemos? Indigno, Señor, indigno. De rodillas, solo, donde nadie me ve. A mí no me gusta que no me vea nadie. ¿No es cierto? Y ahí yo clamo a Dios. Y el Señor me da. Solo que aparece un problema, hermano. Que al otro día aparece más pecado todavía. Y yo quisiera que apareció y que se terminó, ninguno más. Y aparece uno tras otro, hermano. Al final, ¿cómo terminamos? Tu misericordia, Señor. Solo tu misericordia. Porque no hay nada. Sin tu misericordia no somos nada. Pero el pueblo es un pueblo victorioso. Y entonces me acuerdo de Jesús en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Te paso las palabras que dice ahí, página 675, el conflicto de los siglos. Dice que Jacob prevaleció mediante la humillación, el arrepentimiento y la rendición. Humillación, arrepentimiento y la rendición. Jesús entra al Getsemaní y tiene que vivir nuestra experiencia. ¿Cómo? Sí, ahora el Padre se separa de él porque él es tratado como un pecador. Y él nunca había sido separado del Padre. Y yo siempre fui separado y alguna vez cerca del Padre, ¿no? Y entonces se tambalea. Y él le pide al Padre, si es tu voluntad, yo no beba la copa. ¿Qué copa? La tortura, la muerte, la burla, el escarnio, todo lo que tenía que acontecer el otro día. Pero dice que cuando él transpira gotas de sangre, en visión, se le muestra la multitud de los salvos si él tomaba la copa, listo. Se cumple Isaías 53 y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Se levantó, vamos, discípulos, durmiendo todos, hermano. Y como durmieron todos, cuando llegó la hora se fueron todos, le quedaron solos. Pero Jesús, ni un problema. Pasó su angustia, era vencedor. Y fue vencedor hasta que dijo, hecho está, en la cruz del Calvario. Y tenemos Salvador, y tenemos misericordia, y tenemos esperanza de vivir en un mundo hecho de nuevo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. No nos aflijamos por el tiempo de angustia.
aflijámonos si no estamos prendidos del Señor. Continuaremos después del almuerzo.